17 años, 6 meses. Esa es la cantidad de tiempo que Rodolfo Márquez pasará encerrado. 17 años y 6 meses en una celda. 17 años y 6 meses sin Ferrari. 17 años y 6 meses sin Lamborghini. 17 años y 6 meses sin mansiones. 17 años y 6 meses sin champán. 17 años y 6 meses sin fiestas de $500,000 de pesos. 17 años y 6 meses sin cerrar puentes para grabar TikToks. 17 años y 6 meses sin presumir que lleva 3 generaciones siendo millonario. Cuando salga, tendrá 43 años. Su juventud habrá terminado entre rejas. Sus 20s y sus 30s se habrán evaporado en una celda de concreto. Y todo por unos segundos de violencia que quedaron grabados en video. Todo por golpear a una mujer en un estacionamiento. Todo porque el niño millonario de México creyó que el dinero lo protegería de todo. No lo protegió de nada. El penal de Texcoco no es un lugar para millonarios. No hay servicio a la habitación. No hay champagne Moet Chandon. No hay tenis Louis Vuitton de 7 millones de pesos. No hay mapaches como mascotas exóticas. No hay Ferrari California estacionado afuera. Hay celdas hacinadas. Hay sobrepoblación. Hay violencia. Hay extorsión. Hay una realidad que ningún video de TikTok puede embellecer. Y Fofo Márquez está descubriendo esa realidad cada día. Me ha torturado mucho, dijo en una llamada filtrada desde prisión. Me han extorsionado mucho. He vivido lo peor de la vida. Quiero mi vida de antes. Quiero mi vida de antes. 5 palabras que resumen todo. 5 palabras que revelan la desesperación de un hombre que lo tenía todo y ahora no tiene nada. 5 palabras que demuestran que el niño millonario de México finalmente entendió que el dinero no compra libertad. Me dejaron colgado, sin boxers ni nada, encuerado, continuó en esa llamada. Me estuvieron golpeando, hasta me zafaron el hombro. El influencer que presumía su vida de lujos ahora denuncia torturas. El joven que cerraba puentes para grabar videos ahora llora pidiendo ayuda. El heredero que gastaba $1,000,000 de pesos en antros ahora pide que le devuelvan su vida de antes. Pero no hay vuelta atrás. No hay segunda oportunidad. No hay dinero que pueda comprar los 17 años que le esperan. Hoy vas a descubrir 5 cosas que nadie te ha contado sobre la nueva vida de Fofo Márquez en prisión. Primero, el contraste brutal. Cómo vivía antes y cómo vive ahora. La mansión contra la celda. El Ferrari contra el uniforme de reo. La champagne contra el agua de la llave. Segundo, cómo llegó hasta aquí. La golpiza que cambió todo. Los 23 segundos de violencia que destruyeron su vida. El video que lo hundió. Tercero, el penal de Barrientos. ¿Por qué lo llaman el Palacio Negro? Las condiciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha calificado como las peores del Estado de México. Y lo que Fofo vivió ahí antes de ser trasladado. Cuarto, las llamadas filtradas. Lo que Fofo Márquez ha dicho desde prisión. Las denuncias de tortura. Las extorsiones. El audio donde llora y dice que ya no aguanta. Y quinto, lo que le espera. Los 17 años de condena. La fecha de salida en 2042. ¿Y por qué rechazó un acuerdo que le habría dado una sentencia menor? Te voy a avisar cuando llegue cada una de estas revelaciones. Si te vas antes del final, te pierdes la quinta. Y la quinta es la que explica por qué el niño millonario de México apostó todo y lo perdió todo. Suscríbete si quieres conocer las historias de los que creyeron que el dinero los hacía intocables. Porque esta historia tiene videos reales, tiene audios filtrados, tiene documentos judiciales y tiene algo que Fofo Márquez nunca imaginó que el mundo vería. Al hombre que presumía ser el más rico de México llorando en una celda. Empecemos. Para entender el contraste de lo que está viviendo Fofo Márquez,
Primero necesitas saber cómo vivía antes. Y para entender eso, necesitas conocer un número: 7.300.000 pesos. Ese es el precio que Fofo Márquez pagó por unos tenis. Lee eso de nuevo: 7.300.000 pesos. Por unos tenis. No por una casa. No por un departamento. No por un auto. Por unos tenis Nike Air Force, uno en colaboración con Louis Vuitton. Fue la compra de tenis más cara en la historia de México. Quizás la más cara del mundo. Y Fofo Márquez la hizo sin pestañear, porque así era su vida. Dinero sin límites, lujo sin restricciones, excesos sin consecuencias, o al menos eso creía. Rodolfo Márquez nació el 1 de octubre de 1998 en la Ciudad de México, pero no nació en cualquier familia. Nació en una familia que llevaba 3 generaciones acumulando riqueza, 3 generaciones de empresarios, 3 generaciones de dinero. Yo llevo 3 generaciones siendo millonario, presumió alguna vez en una entrevista. Su abuelo, Everardo Márquez, fundó Tenpac, una empresa de calzado industrial que se convirtió en una de las más importantes de México. Su padre, Rodolfo Márquez Flores, tomó el legado y lo expandió al sector de combustibles, convirtiéndose en concesionario de estaciones de servicio de la marca Total. 3 gasolineras bajo una de las marcas más importantes del mundo, más el negocio del calzado industrial, más todo lo que habían acumulado durante décadas. Una fortuna que nadie sabe exactamente cuánto vale, pero que permitía que un joven de 20 y pocos años tuviera acceso a Ferrari, a Lamborghini, a Audi, a mansiones, a zoológicos privados, a una vida que el 99% de los mexicanos no pueden ni imaginar. Su padre murió el 9 de noviembre de 2022. Cáncer en etapa terminal. La enfermedad fue rápida. Cuando la detectaron, ya era demasiado tarde para cualquier tratamiento. Fofo Márquez anunció que se retiraría de las redes sociales, que se haría cargo de los negocios familiares, que maduraría, que dejaría atrás las polémicas. No cumplió nada de eso. Meses después de la muerte de su padre, Fofo volvió a las redes, volvió a los excesos, volvió a las polémicas, volvió a ser el niño millonario que presumía su riqueza, como si la muerte de su padre no hubiera significado nada, como si la promesa de madurar hubiera sido solo palabras. Su madre, Sandra Alcaraz, se dedica al negocio del calzado. Durante años, mantuvo un perfil bajo. Nunca apareció en los videos de Fofo. Nunca participó de sus polémicas. Nunca opinó públicamente sobre el comportamiento de su hijo, hasta que él fue arrestado. Entonces tuvo que dar la cara. Tuvo que responder por el hijo que había criado. Tuvo que enfrentar las consecuencias de años de excesos. Su hermano menor, Rodrigo Márquez, nacido el 29 de mayo de 1999, también ha intentado seguir los pasos de Fofo. También hace contenido en redes sociales. También muestra su estilo de vida, pero con menos éxito y con menos polémicas. Cuando Fofo fue sentenciado, Rodrigo protagonizó un altercado con la prensa. Empujones, gritos, señas obscenas. Otra muestra de que el temperamento problemático quizás es un asunto de familia. Fofo Márquez no necesitaba trabajar, no necesitaba estudiar, no necesitaba esforzarse. El dinero ya estaba ahí. Solo terminó la preparatoria. Nunca fue a la universidad. No tenía ninguna profesión. Su único trabajo era gastar el dinero de su familia. Y lo hacía con una dedicación impresionante. Se llegaba a gastar 1 millón de pesos en una sola noche de antro. 1 millón de pesos. En alcohol, en botellas de champaña, en presumir ante desconocidos. Poníamos esas cantidades de nos toca 100,000 pesos, explicó alguna vez. Luego muchos no podían poner esas cantidades, entonces agarrábamos y nos aventábamos cuentas muy altas de más de $500,000 de pesos. Más de $500,000 de pesos. En una noche,
en un antro, mientras millones de mexicanos trabajan un año entero para ganar menos de eso. Pero Fofo Márquez no veía la ironía. Fofo Márquez solo veía la oportunidad de grabar y presumir, porque así se hizo famoso. No por talento, no por trabajo, no por esfuerzo. Se hizo famoso por presumir cuánto dinero podía quemar. La fama de Fofo Márquez explotó gracias a un youtuber español llamado Dominguero. En 2019, Dominguero hizo un video mostrando la vida lujosa de este joven mexicano. La mansión, los autos, los animales exóticos, el dinero. El video se viralizó y de pronto Fofo Márquez tenía millones de seguidores. No porque hiciera algo interesante, no porque tuviera talento, simplemente porque era rico y porque estaba dispuesto a mostrar su riqueza sin ningún filtro. Presumía sus Ferrari, presumía su Lamborghini valuado entre 4 y 5 millones de pesos. Presumía su mansión en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. Presumía su zoológico privado con tigres, panteras y animales exóticos. Presumía bañar a su jaguar con champaña y agua Fiji. Sí, leíste bien. Bañar a un jaguar con champaña. Un animal exótico que no debería estar en cautiverio, bañado con alcohol de miles de pesos, mientras millones de mexicanos no tienen acceso a agua potable, mientras familias enteras sobreviven con el salario mínimo, mientras la desigualdad destroza al país. Pero a Fofo Márquez no le importaba, nunca le importó. De hecho, parecía disfrutar mostrando el contraste. Parecía gozar exhibiendo su riqueza frente a quienes no tenían nada. Parecía sentir placer al demostrar que él podía hacer lo que otros solo soñaban. Y el público lo odiaba por eso, pero también lo veía. Sus videos acumulaban millones de vistas. Sus polémicas generaban titulares. Su arrogancia lo mantenía en tendencia. Porque el odio también genera clics. Porque la indignación también genera engagement. Porque ver a alguien tan privilegiado, actuar tan prepotente, genera una fascinación mórbida. Y Fofo Márquez lo sabía. Sabía que mientras más lo odiaran, más famoso sería. Sabía que cada escándalo era publicidad gratuita. Sabía que la controversia era su negocio, porque el dinero lo había convencido de que él era especial. De que él estaba un nivel arriba de los demás, de que las reglas no aplicaban para él. Soy el niño millonario de México, decía. Estoy un nivel arriba de los artistas por mi fama, dinero y poder. Fama, dinero, poder. 3 cosas que creía tener aseguradas para siempre. 3 cosas que perdió en 23 segundos de violencia. Pero el dinero no solo le dio lujos, también le dio impunidad. O al menos la ilusión de impunidad. Fofo Márquez podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. Podía cerrar un puente de Guadalajara para grabar TikToks. Podía dejar cuentas de 60,000 pesos sin pagar en antros. Podía fingir su propia muerte y publicarlo en redes. Podía simular su secuestro para generar contenido. Podía insultar a quien quisiera sin miedo. Podía agredir a quien quisiera sin repercusiones. Y siempre había una salida. Siempre había un arreglo. Siempre había una multa que podía pagar sin despeinarse. La lista de polémicas era interminable. Cuando cerró el puente Matute Remus en Guadalajara para grabar videos, bloqueando el tráfico de una de las arterias más importantes de la ciudad, causó indignación nacional. La gente no podía creerlo. Un niño rico cerrando una vía pública, solo para presumir sus autos de lujo, solo para bailar en medio del puente, solo para demostrar que en México el dinero todo lo puede. Hasta el expresidente Felipe Calderón se pronunció. ¿Qué es esto?, escribió indignado. ¿Qué le pasó a Fofo Márquez por esa acción? Una multa de 35,000 pesos, 12 horas de servicio comunitario y ya 35,000 pesos para un hombre que gastaba $500,000 en una noche de fiesta. Era como no pagar nada.
Era como si las leyes no existieran para él. Era como si pudiera hacer lo que quisiera y salir impune. Después vino el escándalo con Karely Ruiz, la famosa modelo de OnlyFans. Los vieron besándose en un antro. Surgieron rumores de romance. Pero después, Karely lo expuso públicamente. Dijo que Fofo se había ido del antro sin pagar la cuenta. Una cuenta de 60,000 pesos, que ella tuvo que pagar. El supuesto millonario, dejando que una mujer pagara su cuenta. El que presumía gastar $500,000 en una noche, dejando una deuda de 60,000 pesos. La hipocresía era evidente, pero a Fofo no le importó. Respondió con un video presumiendo su mansión, mostrando sus autos, atacando a Karely, porque así era él. Nunca asumía responsabilidad, nunca admitía errores, siempre atacaba a quien lo criticaba, siempre usaba su dinero como escudo. También estuvo la polémica con Santa Fe Clan. Fofo aseguró públicamente que el hijo del rapero era suyo, que había salido con Maya Nazer, la pareja de Santa Fe, que el niño era de él y no del cantante. Era una acusación ridícula, una mentira obvia para generar atención. Maya Nazer lo desmintió de inmediato. Lo llamó misógino. Dijo que solo buscaba fama, pero a Fofo no le importó. La polémica le daba visitas. La controversia lo mantenía relevante. El escándalo era su combustible, y así vivió durante años, haciendo lo que quería, insultando a quien quería, agrediendo a quien quería, creyendo que las consecuencias no existían para él, hasta que un día fue demasiado lejos. 22 de febrero de 2024. Un estacionamiento en Naucalpan, Estado de México. Fofo Márquez conduce un Audi. Lo acompaña su novia, la modelo venezolana Melanie Latanzi. Es un día normal, una salida normal. Nada indica que este será el día que destruirá su vida. Están en el estacionamiento de un centro comercial cuando sucede. Una mujer de 52 años llamada Edith, al intentar salir del lugar, golpea accidentalmente el espejo lateral del Audi de Fofo. Un accidente menor. Un espejo lateral. Algo que pasa todos los días, en todos los estacionamientos del mundo. Algo que se resuelve con una llamada al seguro, con un intercambio de datos, con una disculpa. Pero Fofo Márquez no quería disculpas. Fofo Márquez quería violencia. Bajó del auto, confrontó a la mujer y entonces comenzó a golpearla. La golpeó con los puños. La golpeó con violencia. La golpeó sin piedad. La golpeó hasta que cayó al suelo. Y cuando estaba en el suelo, siguió golpeándola. La pateó en el cuerpo. La pateó en la cabeza. Le pisó la cabeza mientras ella estaba tirada, indefensa, asustada, sin entender qué estaba pasando, sin poder defenderse. Ella había rozado un espejo. Él la estaba destrozando. La dejó tirada en el asfalto, a punto de ser atropellada por los vehículos que circulaban. Los autos pasaban cerca de ella. Cualquiera podría haberla arrollado. Podría haber muerto ahí mismo. Por un espejo. Por la furia de un niño rico que no sabía controlar sus impulsos. Su novia, Melanie Latanzi, observaba todo desde el auto. No intervino. No detuvo a Fofo. No llamó a una ambulancia. Solo miró. 23 segundos de violencia brutal. 23 segundos de golpes y patadas. 23 segundos que quedaron grabados para siempre. 23 segundos que cambiarían la vida de todos los involucrados. 23 segundos que convertirían al niño millonario en un convicto. Lo que Fofo Márquez no sabía es que las cámaras de seguridad grabaron todo. Cada golpe, cada patada, cada momento de la agresión. Durante semanas, el video estuvo guardado. Nadie lo había visto. Nadie lo había difundido. Fofo Márquez siguió con su vida normal. Siguió presumiendo su riqueza. Siguió grabando videos. Siguió creyendo que era intocable.
Pero en abril de 2024, el video se filtró. Se volvió viral. Millones de personas lo vieron y la indignación fue inmediata. Ahí estaba el niño millonario de México, el que presumía Ferrari y Lamborghini, el que gastaba millones en tenis, el que se creía superior a todos, golpeando brutalmente a una mujer de 52 años, pateándola en el suelo, dejándola tirada en el asfalto. La fiscalía actuó rápido. El 4 de abril de 2024, Fofo Márquez fue detenido. Ingresó al penal de Barrientos, el Palacio Negro, la peor cárcel del Estado de México, y su vida de lujos terminó para siempre. El Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, conocido como Penal de Barrientos, conocido como el Palacio Negro, es la peor cárcel del Estado de México y una de las peores de todo el país. Según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2024, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el penal de Barrientos tiene una calificación de 6.3 sobre 10, la más baja de las 5 cárceles del Estado de México. Las fallas detectadas son escalofriantes. Deficiencia en la atención a personas en condiciones de aislamiento, falta de prevención de violaciones a derechos humanos, hacinamiento extremo, sobrepoblación descontrolada. El penal fue construido para albergar a 1.800 personas. Actualmente tiene más de 5.000, 3 veces su capacidad. Imagina eso, 3 personas donde debería haber una, 3 reclusos compartiendo el espacio de uno. 3 vidas apiladas en celdas diseñadas para una sola persona. Ahí domina la ley del más fuerte. Ahí el dinero no sirve de nada. Ahí el niño millonario de México es solo otro reo más. En el penal de Barrientos han ocurrido cosas terribles. Fugas espectaculares, motines violentos, incendios provocados, asesinatos entre reclusos. Es un lugar donde la violencia es parte de la vida cotidiana, donde los más débiles son explotados, donde los que tienen dinero afuera se convierten en blancos adentro. Y Fofo Márquez tenía mucho dinero afuera. Todos lo sabían. Todos habían visto sus videos. Todos sabían que su familia era millonaria. Y eso lo convertía en un blanco perfecto para extorsiones. Fofo Márquez entró al penal de Barrientos el 4 de abril de 2024. Entró sonriendo. Entró como si fuera un día más. Entró sin entender dónde estaba. Las fotos de su ingreso lo muestran con una sonrisa, como si fuera a una sesión de fotos, como si esto fuera otra polémica más de la que saldría sin consecuencias. No había entendido nada. No había comprendido que esta vez era diferente. No había asimilado que su vida de privilegios había terminado, pero rápidamente lo entendió. Según las denuncias que después haría, los problemas comenzaron desde el primer día. Su familia tuvo que pagar por su seguridad, por protección dentro del penal, porque su cabeza tenía precio, porque ser el influencer millonario que golpeó a una mujer lo convertía en un blanco. Los otros reclusos lo conocían. Habían visto sus videos. Habían visto cómo presumía su dinero. Habían visto cómo se burlaba de los demás. Habían visto cómo trataba a las mujeres. Y ahora lo tenían ahí, al alcance. Sin Ferrari, sin Lamborghini, sin guardaespaldas, sin el dinero que lo hacía sentir invencible. Solo un hombre más en un uniforme de reo. Fofo pasó meses en Barrientos mientras esperaba su juicio. Meses en el Palacio Negro, meses en el hacinamiento, meses en la violencia, meses descubriendo que el dinero no compra todo, meses entendiendo que hay lugares donde el privilegio no existe, meses aprendiendo que las consecuencias eventualmente llegan. El juicio fue un espectáculo mediático. Todo México estaba pendiente. El influencer más odiado del país contra la justicia. El niño millonario contra el sistema. Las audiencias se transmitían. Los medios cubrían cada detalle.
Las redes sociales explotaban con cada novedad. Era el juicio del año. El caso que todos querían ver. La caída que muchos habían esperado durante años. La fiscalía presentó su caso. Los 23 segundos de video. El testimonio de la víctima. Las pruebas médicas de las lesiones. Los informes psicológicos. Las declaraciones de testigos. Todo apuntaba a una cosa. Culpabilidad absoluta. Y pidió la pena máxima. 46 años y 6 meses de prisión. Casi medio siglo encerrado. Una cifra que hizo eco en todos los medios. Una cifra que hizo que Fofo Márquez y su familia entendieran la gravedad de la situación. Pero había una salida. Fofo Márquez tuvo una oportunidad de reducir su condena. Le ofrecieron un procedimiento abreviado. Era simple. Aceptar su culpabilidad. Admitir lo que había hecho. Pedir perdón. Y a cambio, recibiría 11 años y 8 meses. 6 años menos que la condena final. Casi un tercio menos de tiempo en prisión. Era una oportunidad de oro. Era la diferencia entre salir a los 37 o a los 43. Era la diferencia entre recuperar algo de juventud o perderla toda. Pero Fofo rechazó el acuerdo. Su defensa le dijo que podía ganar, que podían reclasificar el delito, que podían lograr una condena menor, que el video no era tan concluyente, que había posibilidades de un fallo favorable. Se equivocaron, terriblemente. El 24 de enero de 2025, el juez José Carmen Vilchis Ramos dictó sentencia. Culpable del delito de feminicidio en grado de tentativa, 17 años y 6 meses de prisión. Multa de 67,313 pesos. Reparación del daño por 277,400 pesos. Suspensión de derechos políticos. El niño millonario de México ahora era un convicto, y la condena era 6 años más larga de lo que habría sido si hubiera aceptado el acuerdo. La noche de la sentencia, algo más sucedió. Algo que no se supo hasta días después. Los custodios del penal de Barrientos agredieron a Fofo Márquez. Lo golpearon, lo humillaron, grabaron el ataque. El video se filtró semanas después. Mostraba a los guardias golpeando al influencer. Mostraba la violencia dentro del sistema penitenciario. Mostraba que en México, incluso los reos tienen derechos, y que esos derechos estaban siendo violados. La Secretaría de Seguridad del Estado de México actuó. Despidió a los custodios involucrados. Removió a la directora del penal. Y trasladó a Fofo Márquez a otro centro penitenciario. El penal de Texcoco, también conocido como Molino de las Flores. Otra cárcel, otro infierno, pero supuestamente más seguro. Las fotos del traslado mostraron a un Fofo Márquez irreconocible. Rapado, demacrado, con la mirada hacia abajo, esposado de pies y manos, vestido con el uniforme de reo. Un hombre completamente diferente al que aparecía en los videos de TikTok. Un hombre destruido, derrotado, humillado, lejos del joven que presumía Ferrari y Lamborghini, lejos del niño millonario que se creía intocable. Lejos del influencer que cerraba puentes y gastaba millones. Ahora era solo un número más en el sistema penitenciario. Un recluso más entre miles. Un hombre que pasará los próximos 17 años de su vida encerrado. Las fotos se viralizaron inmediatamente. Todo México las compartió. Los mismos seguidores que antes lo veían presumiendo sus lujos, ahora lo veían rapado y encadenado. Los mismos que comentaban sus videos de champán ahora comentaban su caída. Los mismos que lo odiaban por su arrogancia ahora celebraban su humillación. El periodista Carlos Jiménez, conocido como Cuatro Jiménez, documentó su llegada al penal de Texcoco. Así lo bajaron de la camioneta del sistema penitenciario, escribió. Va esposado de pies y manos. Esa será su nueva casa. Su nueva casa. No una mansión en una zona exclusiva. No una propiedad con alberca y animales exóticos.
No un penthouse con vista a la ciudad. Una celda. Un espacio compartido con otros reclusos. Un lugar donde perdió el privilegio de estar aislado que tenía en Barrientos. En Barrientos, su familia había pagado para que estuviera separado de la población general, para que tuviera cierta protección, para que no lo mezclaran con los demás. Pero en Texcoco, eso cambió. Ahora está en un área compartida. Ahora convive con otros reos. Ahora no hay protección especial. Ahora es uno más. El contraste no podía ser más brutal. De una mansión de varios pisos a una celda compartida. De tener empleados a su servicio a estar rodeado de criminales. De decidir qué hacer cada día, a seguir las reglas del penal. De ser el niño millonario de México a ser nadie. Pero las cosas no mejoraron en Texcoco. De hecho, según las denuncias de Fofo, empeoraron. En junio de 2025, se filtró una llamada telefónica. Una llamada que reveló la desesperación de un hombre completamente destruido. Era Fofo Márquez hablando con el youtuber dominguero. El mismo youtuber que lo había hecho famoso años antes. El mismo que había mostrado su vida de lujos al mundo. El mismo que había presentado al niño millonario de México ante millones de personas. Ahora escuchaba su voz quebrada, pidiendo ayuda. La ironía era brutal. El hombre que lo había lanzado a la fama ahora escuchaba su caída en tiempo real. «Ya no aguanto», dijo Fofo en la llamada. Su voz sonaba diferente, derrotada, desesperada, rota. No era la voz arrogante de los videos de TikTok. No era la voz presumida de las fiestas de $500,000. Era la voz de un hombre que había tocado fondo. «Me ha torturado mucho», continuó. «Me han extorsionado mucho. He vivido lo peor de la vida». El influencer que presumía ser el más rico de México ahora denunciaba torturas. El joven que gastaba millones en tenis ahora lloraba por teléfono. El heredero que se creía intocable ahora suplicaba ayuda. «Me dejaron colgado, sin boxers ni nada, encuerado», detalló. «Me estuvieron golpeando, hasta me zafaron el hombro. Las imágenes que evoca son escalofriantes. El niño millonario colgado, desnudo, golpeado, humillado de la peor manera posible. Primero me pidieron 2 millones de pesos», continuó. «Después subieron a 5 millones de pesos. Una fortuna para la mayoría de los mexicanos, pero una cantidad que su familia podría haber pagado. ¿La pagaron? ¿Negociaron? ¿Intentaron sacarlo de esa situación? No lo sabemos. Lo que sabemos es que las agresiones supuestamente continuaron. Los fisioterapeutas no entran aquí», dijo. «Estoy lastimado. Un hombre que tenía acceso a los mejores médicos del país ahora no puede recibir atención por un hombro dislocado. Un hombre que gastaba 7 millones en tenis ahora no puede ver a un fisioterapeuta. El contraste es brutal, pero lo más revelador fue lo que dijo después. La gente sabe que no soy delincuente. Yo sé que no estuvo bien lo que hice, pero no es para tanto. No es para tanto. Golpear a una mujer hasta dejarla tirada en el suelo. Patearla mientras está indefensa. Pisarle la cabeza. Dejarla expuesta a ser atropellada. No es para tanto». Esa frase resume todo lo que está mal con Fofo Márquez. Esa frase demuestra que incluso ahora no entiende la gravedad de lo que hizo. Esa frase demuestra que el privilegio lo cegó tanto que ni siquiera puede ver su propia violencia. Esa frase demuestra que, a pesar de todo lo que ha vivido, sigue sin asumir responsabilidad. Sigue viéndose como la víctima. Sigue creyendo que el castigo es injusto. Sigue sin entender por qué está donde está. «Quiero mi vida de antes», dijo en esa llamada. «Quiero mi vida de antes». 5 palabras que lo dicen todo. Pero esa vida ya no existe. El Ferrari ya no está. El Lamborghini ya no está. La mansión ya no está. Los tenis de 7 millones ya no están. Las noches de $1 millón de pesos en antros ya no están. Los videos presumiendo riqueza ya no están. Todo lo que queda es una celda.
Un uniforme de reo. 17 años por delante. Y los recuerdos de una vida que destruyó con sus propias manos. La defensa de Fofo Márquez apeló la sentencia. Presentaron argumentos. Intentaron reducir la condena. Pero el 1 de mayo de 2025, el segundo tribunal de alzada en materia penal confirmó la sentencia. 17 años y 6 meses. Sin reducción, sin clemencia, sin segunda oportunidad. Los magistrados consideraron plenamente acreditados los hechos, dice el comunicado oficial. Plenamente acreditados. El video lo mostraba todo. No había forma de negarlo. No había forma de escapar. Fofo Márquez permanecerá en prisión hasta 2042. Cuando salga tendrá 43 años. Su juventud habrá terminado. Sus mejores años habrán pasado entre rejas. Y todo por 23 segundos de violencia. ¿Qué podemos aprender de esta historia? ¿Qué nos dice sobre el dinero? ¿Sobre el privilegio? ¿Sobre las consecuencias? Fofo Márquez creció creyendo que era especial. Creció creyendo que el dinero lo protegía de todo. Creció creyendo que las reglas no aplicaban para él. Y durante años pareció tener razón. Cerraba puentes y pagaba una multa ridícula. Dejaba cuentas sin pagar y nadie lo perseguía. Insultaba a quien quería y no pasaba nada. El dinero siempre lo salvaba. El privilegio siempre lo protegía. Hasta que dejó de hacerlo. Porque hay una línea que ni el dinero puede cruzar. Hay acciones que ni el privilegio puede borrar. Hay videos que ni las influencias pueden eliminar. Y Fofo Márquez cruzó esa línea el 22 de febrero de 2024. Su madre, Sandra Alcaraz, habló públicamente sobre la situación. Fue a una entrevista con la periodista Adela Micha. Se sentó frente a las cámaras y por primera vez habló de su hijo. He cometido errores y he fallado en mi responsabilidad como madre, dijo. Ahora enfrento las dolorosas consecuencias de esos errores. Una madre admitiendo que crió mal a su hijo. Una madre reconociendo que el exceso de consentimiento contribuyó a la situación. Una madre que finalmente entiende que el dinero sin disciplina crea monstruos. Nunca le puse límites, confesó. Siempre tuvo todo lo que quería. Creí que darle cosas era suficiente. Creí que darle cosas era suficiente. Esa frase resume el problema de muchas familias adineradas. Confundir dar cosas con dar amor. Confundir comprar objetos con criar bien. Confundir el lujo con los valores. Fofo Márquez tuvo acceso a todo lo material. Ferrari, Lamborghini, mansiones, millones de pesos. Pero nadie le enseñó a controlar sus impulsos. Nadie le enseñó a respetar a los demás. Nadie le enseñó que las consecuencias eventualmente llegan. No estoy preparada para ver a mi hijo vivir el resto de sus días en la cárcel, declaró Sandra Alcaraz. El resto de sus días es una exageración, pero 17 años no lo es. 17 años es casi 2 décadas. 17 años es toda una generación. 17 años es más tiempo del que Fofo Márquez había vivido cuando se hizo famoso. Y su madre tendrá que ver cómo su hijo pasa esos años encerrado. Tendrá que visitarlo en prisión. Tendrá que hablar con él a través de un vidrio. Tendrá que ver cómo envejece entre rejas. Tendrá que cargar con la culpa de saber que quizás pudo haber hecho algo diferente. Quizás si le hubiera puesto límites. Quizás si le hubiera enseñado a controlar su temperamento. Quizás si le hubiera mostrado que las acciones tienen consecuencias. Quizás hoy no estaríamos hablando de esto. Pero los quizás no cambian la realidad. Y la realidad es que Fofo Márquez pasará los próximos 17 años de su vida encerrado. La víctima, Edith, también habló. Una mujer de 52 años. Una mujer que estaba haciendo sus compras normales. Una mujer que accidentalmente golpeó un espejo. Una mujer cuya vida cambió para siempre ese día. Para mí termina con terror.
dijo después de la sentencia. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Miedo incluso después de que su agresor fue condenado. Miedo de que la familia del influencer tome represalias. Miedo de que nunca termine la pesadilla. Miedo de que el dinero y las influencias de los Márquez la persigan. He tenido que cambiar mi vida, explicó. No puedo ir a los lugares donde iba antes. No puedo hacer las cosas que hacía antes. Una mujer de 52 años obligada a cambiar su vida por culpa de la violencia de un niño rico. Una mujer que estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Una mujer que cometió el terrible crimen de rozar un espejo. Al oír su voz, he sentido en todas las audiencias que no hay arrepentimiento. Continuó. Que no está ubicado en lo que está viviendo. Que no hay arrepentimiento. Eso es lo más escalofriante de todo. Fofo Márquez fue sentenciado a 17 años, pero según su propia víctima, no muestra arrepentimiento. Según sus propias palabras, cree que no es para tanto. El privilegio lo cegó tanto que ni siquiera puede ver lo que hizo. Durante las audiencias, cuando le daban la palabra, sonreía. Cuando veía a su familia, les hacía señas. Cuando la víctima declaraba, parecía no escuchar, como si todo fuera un espectáculo, como si no fuera real, como si aún creyera que el dinero lo sacaría de esto. No tengo dinero para irme del país, pero me gustaría hacerlo, dijo Edith. Tengo miedo por mi vida y la de mi familia. Una mujer pensando en huir de su propio país por miedo a las represalias. Una mujer cuyo único crimen fue un accidente de tráfico menor. Una mujer que pagó con su tranquilidad, su seguridad y su paz mental, mientras el hombre que la agredió sigue sin entender qué hizo mal. El contraste entre el antes y el después es brutal. Antes, mansiones, Ferrari, Lamborghini, tenis de 7 millones. Después, celdas hacinadas, uniformes de reo, llamadas llorando. Antes, fiestas de $500,000, champán, animales exóticos. Después, denuncias de tortura, extorsiones, golpizas de custodios. Antes, el niño millonario de México. Después, el recluso número quién sabe cuántos del penal de Texcoco. Antes, estoy un nivel arriba de los artistas por mi fama, dinero y poder. Después, ya no aguanto. Quiero mi vida de antes. Antes, cerraba puentes para grabar TikToks sin consecuencias reales. Después, encerrado por 17 años sin posibilidad de escape. Antes, dejaba cuentas de 60,000 pesos sin pagar. Después, le exigen millones en extorsiones dentro del penal. Antes, decidía qué hacer cada día de su vida. Después, sigue las reglas del sistema penitenciario. Antes, rodeado de celebridades, influencers y herederos como él. Después, rodeado de criminales, narcotraficantes y violadores. Antes, su peor preocupación era qué auto manejar. Después, su peor preocupación es sobrevivir el día. Es un recordatorio brutal de que el dinero no compra todo. No compra decencia. No compra control de impulsos. No compra respeto genuino. No compra libertad cuando has cruzado ciertas líneas. No compra una segunda oportunidad cuando has destruido tu vida. Fofo Márquez tenía todo el dinero del mundo, pero no tenía lo que realmente importaba. No tenía autocontrol, no tenía empatía, no tenía la capacidad de ver a los demás como personas. Y esas carencias que ningún Ferrari puede llenar son las que lo llevaron donde está hoy. El 22 de febrero de 2024, Fofo Márquez tomó una decisión. Decidió golpear a una mujer por un accidente menor. Decidió usar la violencia en lugar del diálogo. Decidió que su ira valía más que la seguridad de otra persona. Y esa decisión le costó todo.
Le costó su libertad. Le costó su juventud. Le costó su futuro. Le costó los próximos 17 años y 6 meses de su vida. Algunos dirán que la condena es excesiva. Algunos dirán que otros delincuentes reciben menos tiempo. Algunos dirán que hay violadores y asesinos que salen más rápido. Y quizás tengan razón en que el sistema de justicia mexicano es inconsistente. Pero eso no cambia lo que Fofo Márquez hizo. No cambia que golpeó brutalmente a una mujer indefensa. No cambia que la pateó mientras estaba en el suelo. No cambia que la dejó tirada en el asfalto, a punto de ser atropellada. No cambia que todo quedó grabado en video. No cambia que tuvo la oportunidad de aceptar un acuerdo y la rechazó. Las consecuencias de sus actos lo persiguieron y lo alcanzaron. Hay una foto que circula en redes sociales. Un montaje que muestra el antes y el después. A la izquierda, Fofo Márquez sonriente, posando junto a su Ferrari. A la derecha, Fofo Márquez arrodillado en prisión mientras lo rapan. 2 imágenes. 2 realidades. Un mismo hombre. La primera imagen muestra al niño millonario en su mejor momento. Arrogante, presumido, creyéndose intocable. La segunda imagen muestra la realidad que el dinero no pudo evitar. Humillado, derrotado, descubriendo que nadie es intocable. ¿Qué será de Fofo Márquez en los próximos 17 años? Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí sabemos es que su vida de lujos terminó, que su fama ahora es infamia, que su nombre ya no evoca riqueza sino violencia, que pasará sus 20s y sus 30s encerrado, que cuando salga, el mundo habrá cambiado completamente, que todo lo que conocía ya no existirá. El TikTok donde se hizo famoso quizás ya no exista en 2042. El Instagram donde presumía sus excesos quizás sea obsoleto. Las redes sociales que dominaba probablemente habrán evolucionado hacia algo irreconocible. Los influencers que conocía habrán sido olvidados. Las tendencias que seguía habrán desaparecido hace décadas. El mundo digital que dominaba será completamente diferente. Y el mundo real también habrá cambiado. En 2042, México será otro país. Habrá otro presidente, otras leyes, otras realidades, otros problemas. Los coches eléctricos probablemente dominarán las calles. La inteligencia artificial habrá transformado el trabajo. El mundo que conocía será historia. El mundo habrá seguido adelante sin él, y él tendrá que empezar de cero. A los 43 años, sin juventud, sin el dinero de antes, sin la fama de antes, sin las conexiones que tenía, sin las habilidades para trabajar, sin estudios universitarios, sin experiencia laboral real. ¿Quién lo contratará cuando salga? ¿Quién confiará en un hombre que pasó 17 años en prisión por violencia? ¿Quién verá más allá del estigma? Con solo el estigma de ser el influencer que golpeó a una mujer y pasó 17 años en prisión, no hay respuestas fáciles para esas preguntas. Solo 17 años para pensarlas. Hay una lección en esta historia. Una lección sobre el privilegio, sobre las consecuencias, sobre la importancia de controlar los impulsos, sobre el peligro de creer que el dinero te hace invulnerable. Fofo Márquez no necesitaba golpear a esa mujer. El accidente era menor. Un espejo lateral dañado. Algo que pasa miles de veces cada día en todo México. Algo que el seguro habría cubierto. Algo que su fortuna habría pagado sin pestañear. Algo que se resuelve con una conversación civilizada, con un intercambio de datos, con una llamada al seguro, con una disculpa. Pero Fofo no quiso esperar. No quiso ser razonable. No quiso controlar su ira. Eligió la violencia. Eligió golpear a una mujer de 52 años. Eligió patearla mientras estaba en el suelo. Eligió destruir su vida y la de ella por un arranque de furia. Y esa incapacidad de controlar sus impulsos le costó todo.
Le costó su libertad. Le costó su futuro. Le costó la vida que conocía. Le costó los mejores años de su vida. Todo por 23 segundos. Todo por un espejo. Todo por no saber controlarse. Todo por creer que era intocable. Si hay algo que esta historia nos enseña, es que nadie está por encima de las consecuencias. Ni el más rico, ni el más famoso, ni el más privilegiado. Todos somos responsables de nuestros actos. Todos enfrentamos las consecuencias de nuestras decisiones. Todos pagamos eventualmente por nuestros errores. Fofo Márquez creyó que era diferente. Creyó que el dinero lo hacía especial. Creyó que las reglas no aplicaban para él. Se equivocó y ahora tiene 17 años para reflexionar sobre ese error. 17 años, 6 meses. Esa es la cantidad de tiempo que le queda. Cuando entró a prisión tenía 26 años. Cuando salga tendrá 43. Toda una vida por delante, convertida en una vida entre rejas. Todo por 23 segundos de violencia. Todo por un espejo lateral dañado. Todo por creer que el dinero lo hacía intocable. El niño millonario de México ya no existe. Solo queda un recluso más. Un número más en el sistema penitenciario. Un hombre que llora por teléfono pidiendo que le devuelvan su vida de antes. Pero esa vida ya no existe. Y nunca volverá. Suscríbete si esta historia te hizo reflexionar. Si te hizo pensar en las consecuencias de nuestros actos. Si te recordó que nadie está por encima de la ley. Si te mostró que el dinero no es sinónimo de impunidad. Porque hay más historias que contar. Historias de caídas y consecuencias. De privilegio y justicia, de personas que creyeron estar por encima de la ley y descubrieron que no lo estaban. Historias que nos recuerdan que cada acción tiene una reacción, que cada decisión tiene un peso, que cada momento de furia puede destruir toda una vida. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, el dinero puede comprar muchas cosas. Puede comprar autos de lujo, puede comprar mansiones. Puede comprar tenis de 7 millones de pesos. Puede comprar noches de fiesta interminables. Puede comprar fama. Puede comprar seguidores. Pero no puede comprar decencia. No puede comprar control de impulsos. No puede comprar empatía. No puede comprar respeto genuino. No puede comprar libertad cuando has cruzado ciertas líneas. Fofo Márquez lo descubrió de la peor manera posible. Y ahora tiene 17 años para vivir con esa lección. 17 años para pensar en los 23 segundos que destruyeron todo. 17 años para recordar el espejo que no valía nada comparado con lo que perdió. 17 años para entender que el privilegio no es un escudo eterno. 17 años, 6 meses. Ese es el precio de la violencia. Ese es el precio de la arrogancia. Ese es el precio de creer que el dinero te hace intocable. El niño millonario de México ya no existe. Solo queda un recluso que llora por las noches, pidiendo que le devuelvan una vida que él mismo destruyó.